Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto saludarles y poder expresar la satisfacción que Dios nos concede de poder estar acá reunidos para exaltar y para recibir su palabra para nuestra edificación. Una vez más, nos damos cita para estar en este servicio de tanta bendición, de tanta claridad por la palabra que estamos recibiendo. Mis hermanos, hoy vamos a leer la palabra en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 5. Vamos a leer gran parte de este capítulo, Segunda de Reyes, capítulo 5. Pero antes de hacerlo, a todos les hago una invitación. A usted que nos está acompañando, usted que ha recibido este mensaje, esta invitación, y a todos los que hacen parte de nuestra comunidad, para que en este momento enviemos el link a nuestros conocidos, sea aquí en Colombia o fuera de Colombia. Y usted que está en el exterior, también le invito a que haga ese ejercicio de invitar a otras personas. El tema que se está dando los miércoles es un tema maravilloso. Hablo del miércoles, de hecho todos los temas son en su particularidad extraordinarios, pero en el caso de los miércoles, mis hermanos, es un tema de salud mental, amigos, de salud mental, y es una necesidad muy grande que hay en la actualidad, en la humanidad, para que la gente reciba este tema. Un tema de un gran contenido espiritual, una palabra especial, una palabra profunda, unos contenidos de formación, de intelectualidad y de poder y de recurso de Dios muy, pero muy especial. Así que vamos a estar muy dispuestos en este trabajo, en esta práctica espiritual. Por favor, hagamos ese trabajo, mis hermanos. Hay mucha gente necesitada, mucha gente, hagámoslo. Bueno, mis hermanos, les invito a todos que estén en pie y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos siga ayudando. Nos ha ayudado muchísimo, nos ha ayudado demasiado. Hay gente de muchas partes, en Colombia y fuera de Colombia, que se nos ha estado acercando, muy agradecidos por lo que han estado recibiendo. Y seguimos orando, porque Dios está haciendo una obra muy especial. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias por este espacio que tú nos concedes. Te doy gracias por todos mis hermanos que están en cualquier lugar del mundo, por cualquier persona que se une a este programa para recibir, Dios mío, esta palabra tan saludable. Padre eterno, ayúdanos para recibir este mensaje, que seamos edificados, bendecidos. Sí, Padre eterno, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a leer la palabra, como les dije ahora, en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 5. Yo voy a leer, ustedes van siguiendo la lectura. Dice la palabra de Dios así. Pongamos mucha atención. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Había una necesidad, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán
para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria a Dios. Dejemos allí mejor. Gracias a Dios por la palabra que hemos leído, una palabra extraordinaria, donde el predicador tocará algo sobre este pasaje de la Biblia. Mis hermanos y amigos, gracias a Dios, tomen asiento. Y para todos, mire que tenemos a nuestro alcance, como hizo esta joven, ante una necesidad, dijo dónde estaba la solución. Dios nos ha dado alternativa para que la gente se vaya sanando mentalmente a través del recurso espiritual. Gracias a Dios, vamos a disfrutar ahora de las alabanzas, vamos a cantar y vamos a dejarnos impactar por estos contenidos tan extraordinarios de las alabanzas, y posteriormente vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios por el pastor Jorge Enrique Orejuela. A todos, que el Señor les bendiga en abundancia. Aquí estoy, de Fernando Solares. Esconderé mi hambre, no la negaré. He oído tu voz decir: acércate. Tan fuerte dentro de mí, hoy tengo que decir: escuchar tu corazón.
Es tu espíritu el que me hace vivir. Soy tuyo por completo, por eso aquí estoy. Mientras más te conozco a ti, más tengo que clamar. Aquí estoy, solo quiero escuchar tu corazón. Espero en ti y no me iré porque es tu espíritu el que me hace vivir. Soy tuyo por completo, por eso aquí estoy. Aquí estoy. Solo quiero escuchar tu corazón. Espero en ti y no me iré porque muero sin ti. Es tu espíritu el que me hace vivir. Soy tuyo por completo, por eso aquí estoy. Por eso aquí estoy. Por eso aquí Tu gran amor. A ti, majestad, bendito Padre celestial, elevo en gratitud hoy el cantar, porque tú eres lo que es y cada día puedo ver que es tu justicia el gran dechado del amor, donde reservas la esperanza para hacer lo que contigo soy, para vivir feliz y puedan ver en mí tu gran amor. A ti, majestad, bendito Padre celestial, elevo en gratitud hoy el cantar, porque tú eres lo que es y cada día puedo ver que su justicia el gran dechado del amor, donde reservas la esperanza para hacer lo que contigo soy, para vivir feliz y puedan ver en mí tu gran amor.
las cosas que me has dado. Mi corazón te alaba, henchido de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar, Dios mío, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste la esperanza, y desde ese momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento hoy sirvo a mi Señor. Las veces que la prueba ha llegado a mi camino, en vez de ser derrota, han sido bendición, pues ni por un instante tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga a tu servicio, que dentro de mi alma presente siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlo has tenido para mí. Agradecimiento
tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Sobre mi egoísmo y mi propia voluntad, haz tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Sobre mi egoísmo y mi propia voluntad, haz tu voluntad, Señor. Quita de mi vida lo que veas que no sirve. Quita de mi vida sin más. No quiero esconder un día más de tu presencia algo sucio en mí, algo indigno en mí, Señor. Haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Sobre mi egoísmo y mi propia voluntad, haz tu voluntad, Señor. Quita de mi vida lo que veas que no sirve. Quita de mi vida sin más. No quiero esconder un día más de tu presencia algo sucio en mí, algo indigno en mí, Señor. Haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Sobre mi egoísmo y mi propia voluntad, haz tu voluntad, Señor. Tú sabes todo, tú sabes todo. Me alegra mucho, hermanos míos, que tengamos oportunidad de encontrarnos nuevamente en este programa para la salud mental. Es un programa especial de la Iglesia. Es una oportunidad privilegiada que Dios nos está dando para trabajar algo tan definitivo en el desarrollo de nuestra vida y sobre todo en nuestra expansión de la capacidad para encontrarle sentido
a todo lo que Dios nos permite vivir en este mundo. Me alegra que ustedes estén congregados con nosotros en este ambiente espiritual, que hayamos podido cantar con tanto gusto como lo hicimos, que Dios nos haya dado las poderosas razones que nuestras canciones nos dan, porque es la virtud de la canción. En la Iglesia Apostólica cantamos razones, no cantamos cosas sin sentido o simplemente diversión superficial, sino que cantamos para alimentar nuestra fe, cantamos para llenarnos de razones en nuestra relación especial con Dios. Así que les pido el favor que se pongan de pie. Necesitamos que Dios nos guíe, que Dios nos hable, que Dios nos despierte conciencia en todo esto que estamos tratando de entender, de la recuperación de la salud mental con los recursos de Dios. Esa es una forma, digámoslo así, santificada de encontrar restauración de salud. ¿Ya? Es el recurso de Dios. Uno podría decir que hay medicinas muy buenas y que ayudan en cierto tipo de trastornos en el campo mental, en el campo físico, pero nada se compara con los métodos terapéuticos de Dios, su eficacia y sobre todas las cosas, su capacidad para llevarnos a descubrir caminos que nos hacen avanzar cada vez hacia metas más profundas. La salud que viene de Dios echa raíces en lo profundo de nosotros. No tiene que ver con las condiciones superficiales sobre las cuales incidir, que tienen que ver con las cosas que comúnmente nosotros vemos como males. Dios toca los males nuestros desde sus raíces y desde allí viene una restauración que tiene un efecto no solamente extenso, sino duradero. Gracias a Dios por todo esto. Pidamos a Dios su bendición, su dirección también. Padre eterno, gracias. Estamos aquí congregados en este ambiente agradable, en este ambiente saludable de la iglesia. Gracias te damos por todas las oportunidades que tenemos de disfrutar, Señor, a través de tu palabra, espacios de restauración, de renovación de la vida nuestra y sobre todo de ver tu mano poderosa obrando en la vida nuestra, el poder de tu Espíritu renovando condiciones profundas de nuestra existencia. Te pido que nos bendigas a lo largo de esta enseñanza, te expreses, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos de esa forma muy tuya de hacer presencia y dejar ver los arreglos, los ajustes profundos que le vas haciendo a las vidas. Hoy estamos expuestos al milagro, Señor. Queremos el milagro, deseamos tu intervención para que tu salud produzca esa paz que viene de ti, esa paz que no se puede entender fácilmente, pero que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. De ti viene todo esto y te lo agradecemos y lo esperamos, Señor, confiadamente, porque estamos seguros que a la luz de tu palabra tú estarás obrando y perfeccionarás lo que hayas iniciado en la vida de todos nosotros. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos hablando de la forma como Dios restaura nuestras estructuras. Y estábamos mirando muchas cosas relacionadas con el desarrollo de nuestra voluntad. Nuestra voluntad es un territorio grandioso que cuando Dios lo trabaja logra en nosotros maravillas
Y uno de los grandes efectos de la voluntad en nosotros es despertar en la mente nuestra una forma de pensar que se ajuste a propósitos grandiosos, los propósitos de Dios con nosotros. Por eso vamos a dejar allí lo relacionado con la voluntad, nunca pensando que hemos agotado el tema. A veces pienso que desearía profundizar muchas más ideas, pero siempre eso lo pongo en balance con necesidades que se van viendo a otros niveles y con el hecho de no saturarlos demasiado alrededor de un tema, pero quiero decir que el tema está abierto, ¿no? Para el desarrollo de la voluntad, nosotros tenemos un tema abierto, hay que seguirlo trabajando, ya encontraremos formas de avanzar en esto más adelante. Ahora metámonos a la restauración de la salud de nuestros pensamientos. Que Dios sane nuestros pensamientos. Que Dios nos haga aptos para pensar válidamente. Y vamos a ir entendiendo esto porque la Biblia también provee muchos recursos al respecto. La Biblia aporta abundante conocimiento que le da sustento a las posibilidades nuestras para pensar como idealmente nosotros debiéramos pensar. Así que bienvenidos a este tema nuevo en el mismo tema de la salud mental. Y entonces, cuando estamos hablando de pensamiento, estamos hablando de nuestra manera de elaborar ideas, de construir razones. Cuando estamos hablando de eso, tenemos que irnos metiendo en algunos principios bíblicos, en algunas ideas bíblicas que a nosotros nos pueden servir de orientación al respecto. Podemos decir entonces que en la Biblia hay una demanda enorme respecto de la necesidad que tenemos nosotros para pensar de la manera en que Dios nos propone que pensemos, porque sólo así le permitimos a Dios obrar a través de nuestro razonamiento, a través de nuestras ideas, o de colocarnos en la perspectiva objetiva de lo que Él quiere hacer en relación con nuestra vida, y lo quiere hacer aportándonos una claridad racional, una visión inteligente, válidamente ordenada y acorde con los criterios que Él tiene. Pensar es algo que define muchos aspectos de la vida de un cristiano. Los verdaderos cristianos saben pensar. Los verdaderos cristianos no elaboran ideas caprichosas, no construyen argumentos fantasiosos. Los verdaderos cristianos, cuando elaboran sus razones, sus criterios, elaboran sus pensamientos, lo hacen ajustados a un patrón que en la disciplina de Dios se tiene que ir adquiriendo paso a paso. Por eso es esta invitación que vamos a comenzar a hacer desde ya, a abrir los ambientes nuestros para permitirle a Dios enseñarnos a pensar como definitivamente deben pensar los hijos de Dios.
Bueno, ya a su tiempo iremos viendo algunas ideas, pero quiero que entiendan alrededor de qué nos estamos refiriendo, de qué estamos hablando, cuáles son los criterios que nosotros estamos tratando de establecer para permitirle a Dios hablar o expresarse o manifestar su poder a través del manejo de la mente nuestra. Y voy a comenzar con algunos planteamientos prácticos que nos hace la Biblia al respecto. Por ejemplo, el apóstol Pablo se encontró con una congregación, la de los Corintios, una congregación infatuada, es decir, una congregación necia, una congregación superficial, muy convencida de muchas cosas desde el punto de vista social, cultural, desde sus ideas de posibilidades humanas. Y Pablo debió dedicar mucho tiempo a hacer un trabajo serio con esa congregación. Lo expresa en sus 2 cartas, lo testifica desde allí todo el esfuerzo de él para llevarlos a ellos a replantearse muchos aspectos de la vida y en especial replantearse su manera de pensar. Cuando él los enfrenta en relación con las situaciones que tenían que ver con su práctica de vida social y aprender a vivir en esa vida social acorde con los presupuestos de la enseñanza del Señor Jesucristo, llevarlos a ser cristianos auténticos en su vida relacional. Él les dice en la primera carta, en el capítulo 14, en la segunda carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 14, en el versículo 20, estaba confundido. Él está hablándoles de la experiencia espiritual, ¿no? ¿Cómo se vive la experiencia espiritual? Está colocándoles el ejemplo del hablar en lenguas. A veces me da la impresión de que los corintios sobrevaloraban la experiencia de las lenguas y las colocaban por encima de otros elementos edificadores o edificantes de la práctica espiritual de ellos, que para Pablo eran importantísimos, como era que ellos aprendieran a recibir profecía, es decir, que alguien les hablara las razones de Dios en la forma clara que ellos pudieran entender y tuvieran la habilidad para ir renovando su vida con la claridad que producía el impacto de la palabra. Que a veces ciertas experiencias que son bonitas, que en muchas ocasiones llegan a tener un nivel de experiencia espiritual edificante, pero que nunca sustituye la claridad de la verdad de Dios expresada con argumentos al alcance de la mente y del razonamiento de todos los creyentes, y ese lugar lo tenía la profecía. Pablo les deja ver que frente a las lenguas
había que tener una postura sabia. No me voy a detener en el tema, pero lo que quiero dejarles ver es que Pablo descubre que los corintios viven experiencias religiosas con una perspectiva emocional que a veces no les permite valorar objetivamente las razones de Dios para permitirles algo alrededor de la claridad del crecimiento de su estructura como personas creyentes. Cuando Pablo dice, yo prefiero hablarle a la iglesia a 2 o 3 palabras en una lengua que todos me entiendan, en el discurso de la lengua nuestra, en un discurso que esté llegando a la mente de todos, y no cientos y no 1000 palabras que les diga en una lengua extraña, que de pronto puede causar una gran impresión, que de pronto a mí me puede hacer sentir muy, muy bien, pero que no alcanza para despertar esa conciencia que yo quiero despertar en cada uno de ustedes. Y por eso en el versículo 20, él dice una idea que hace muchos años trabajé con la iglesia en Bucaramanga, casi recién llegado aquí a la ciudad de Bucaramanga, cuando les hablé de la doctrina del Espíritu Santo, cité este texto tratando de explicarlo, y yo sé que sirvió para que mucha gente abriera los ojos al respecto. Pero hoy quiero mencionarlo en el contexto de esta condición del propósito de Pablo de despertar en los corintios un interés para pensar de una manera más madura, más solvente. Él les dice, versículo 20, capítulo 14 de 1 Corintios, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, ¿ya? Pero maduros en el modo de pensar. Un niño en la malicia es una persona que se presenta de tal manera que algunos lo catalogan como ingenuo, como tonto, porque no coge las cosas desde un territorio tendencioso que otro quiere manejar. Entonces se dice es que ese es un niño en la malicia. ¿Por qué? Porque es muy ingenuo. De hecho, esa ingenuidad está indicando que él no piensa las cosas con un espíritu tendencioso, con un espíritu perverso, que está creyendo en la buena fe de alguna persona, porque en el corazón de él no hay una visión que tenga que ver con algo de mala fe. Pero dice, en eso sean niños, y que a uno lo engañen porque uno no es malicioso, eso no es un pecado, ¿ya? Dios tiene maneras de protegernos que va más allá de elaboraciones maliciosas que yo tenga que hacer. Pero Pablo dice, yo no los quiero a ustedes tan maduros en la malicia, yo los quiero a ustedes maduros en la forma de pensar. ¿Ya? Yo quiero que ustedes entiendan por qué ciertas cosas se dan en la iglesia, qué valor tienen, cómo usarse adecuadamente, y que ustedes no se desproporcionen de tal forma que pierdan la perspectiva válida que les lleve a buscar las cosas que más convienen, que mejor los puede edificar, y no se queden ustedes experimentando una cantidad de sentimientos sin que la vida de fondo les sea trabajada. Fíjense que eso de Pablo es muy interesante, y alrededor de ese tema, un tema que en algún momento que volvamos a hablar, sobre todo lo relacionado con el Espíritu Santo, tenemos que tratarlo, y tratarlo ahora con razones más elaboradas.
tiene mucho sentido que Pablo le diga a la iglesia, vea, maduren en su forma de pensar, piensen como personas que tienen solvencia para analizar las cosas, no actúen como niños elaborando ideas infantiles. Esa visión que el apóstol Pablo le muestra a los corintios, deja ver que para él el problema de esa congregación es un problema que lo preocupa. Pablo entonces está identificando una dificultad para elaborar pensamientos válidos que se ajusten a la consecuencia que demanda un Dios que salva, llevando a su pueblo a pensar con la solvencia de quienes interpretan sus ideas de manera válida y no se desorientan entendiendo lo de Dios desde un enfoque que no corresponde a su manera de pensar. Es decir, una persona que piensa como Dios quiere que se entiendan las cosas, no es una persona que se engaña a sí mismo tomando las razones de Dios e interpretándolas de una manera infantil, porque muchas interpretaciones religiosas se hacen desde una mente totalmente infantil y se elaboran pensamientos elementales, ingenuos, ¿ya? Si yo diría, cuando Dios ve eso, dice, ¿por qué no usa un poco más tu habilidad para pensar, para que no me veas a mí tan elemental elaborando argumentos, diciéndole a ustedes cosas que me las están reduciendo a ideas totalmente fuera de la dimensión profunda en la que quiero que las vean? ¿Ya? Sí, es que, hermanos míos, es muy desobligante cuando una cosa se dice, como lo dice Dios, muchas de sus verdades, o digamos todas sus verdades expresadas, las dice Dios para que le encontremos un sentido profundo y nosotros las reduzcamos a unas ideas que están muy por debajo de ese propósito de Dios, llevarnos a descubrir razones grandiosas. Entonces Pablo dice, no, ustedes los corintios, que se ven como personas muy inteligentes, muy capaces, personas muy llenas de recursos, de habilidades, se ven como superiores, pero yo los veo a ustedes y su pensamiento es un pensamiento muy elemental y necesito que aprendan a pensar como personas adultas desde el punto de vista espiritual. Por eso, por ejemplo, les propone desarrollar la disciplina de pensar circunscritos al espíritu de la Escritura. Es decir, la Escritura dice esto, no elaboren ideas que van en completa oposición a lo que la Escritura dice. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, primera carta, capítulo 4, en el versículo 5, él les está haciendo demandas al respecto y dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, les lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Cuando ustedes se ponen a elaborar sus ideas, sus argumentaciones,
que a veces desdicen mucho del sentido de fondo de la revelación, se van llenando de esas pretensiones altivas que los lleva a desconocer el valor de la claridad que se puede alcanzar en la humildad de aquellos que reciben la palabra con la disposición humilde de dejarse trabajar por Dios. Y por eso él dice en el versículo 7 que eso de que alguien se vea más grande que otro, alguien se vea más importante que otro, y que ostenten ese tipo de superioridad por argumentos, por ideas, dice Pablo, eso no tiene presentación, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir, ¿qué hay en ti que te hace tan especial y superior a los demás? ¿Ya? Fíjense que es cosa de pensamiento, ¿no? Es como pensamos. Es el tipo de argumentaciones que nosotros manejamos en nuestra manera de razonar. Y entonces nos llenamos de esa idea de que porque nosotros sentimos entender ciertas cosas de determinada manera que no tiene que ver con lo que el Espíritu revela, entonces tenemos derecho a sentirnos superiores a los demás cuando ya ese sentimiento de superioridad está dejando ver que lo que tenemos no es de Dios definitivamente. Es decir, si yo por un conocimiento que tenga en el manejo de la Escritura termino por despreciar la disposición de los otros que se quieran relacionar conmigo y desconocerlos en el valor que tienen como personas de Dios que son, entonces en ese instante estoy demostrando que lo que tengo no es de Dios, que lo que he recibido no es de Dios. Porque si de Dios he recibido algo, lo tengo que expresar en mi capacidad amorosa de relacionarme con los demás, dignificando a los otros hasta donde los otros den espacios a ser dignificados. Por eso, esa idea de Pablo es una idea grandiosa y todo tiene que ver con un trabajo sobre la forma de pensar. ¿Cómo usted está pensando? ¿Cómo usted está viendo las cosas? ¿Cómo usted, si se está enfrentando a la revelación de la Escritura, cómo está, digamos, cercando o limitando el territorio de sus razonamientos para no elaborar fantasías que lo hagan ver en total discordancia con la relación que usted pueda tener con las otras personas, sin mirar a las otras personas como personas válidas que de pronto no tengan una claridad, pero no les quita validez, o sin estar buscando que todas las personas, hasta donde la claridad les llegue, puedan encontrar territorio de salvación en la comunión con nosotros. Vean que son dimensiones de formas de pensar. Ahora, en el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, Pablo los está invitando a desarrollar la disciplina de someter todo tipo de pensamiento al régimen de los criterios de Cristo Jesús. ¿Ya? Segunda a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 8, segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice él, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, aunque nosotros vivimos en esta condición biológica, a eso se refiere carne allí,
vivimos en la condición biológica, vivimos afectados por toda nuestra biología. Y entonces aparece la fuerza, decimos hoy en el siglo XXI, la fuerza de las hormonas, la fuerza de los neurotransmisores, la fuerza de las pasiones, de los instintos. Aparece la fuerza de las motivaciones inducidas a través de sustancias, a través de inducciones culturales que se hacen aprovechándose del poder de nuestras condiciones biológicas, del poder de nuestros instintos. ¿Ya? Estamos viviendo toda esa presión todo el tiempo, porque andamos en la carne. Es decir, andamos en la condición biológica. Aquí carne no tiene connotación negativa, sino el sentido biológico de la vida. Si yo estoy viviendo así, hay momentos en que voy a estar sintiendo una cantidad de cosas, y esos sentires producidos por las hormonas, producidos por la influencia de ciertas sustancias que se mueven en mi cuerpo y que de pronto terminan afectando las conexiones entre las neuronas, esos neurotransmisores que en algún momento adquieren una fuerza especial, me pueden llevar a elaborar una cantidad de ideas, una cantidad de argumentos, de pensamientos, de sentires, de apreciaciones que me ponen a mí a ver la vida de una forma que a veces no necesariamente corresponde a la realidad objetiva. Digo que mi biología, si yo dejo que desde ese territorio se controle mi vida, yo estoy expuesto a ser manipulado todo el tiempo desde el interior de mi cuerpo y desde el exterior por el manejo que las personas que conocen eso tratan de hacer, influyendo en las condiciones de mis fuerzas pasionales e instintivas. ¿Ya? Ya, andamos en la carne. Una cosa es eso, que yo esté expuesto a eso. Y otra cosa es que militemos según la carne. Es decir, ¿qué quiere decir militar? Militar es estar haciendo un movimiento existencial siguiendo un determinado patrón. Una cosa es mi biología y otra cosa es mi militancia existencial. Y mi militancia existencial la elaboro no alrededor de estas fuerzas que otros quieren controlar en mí o que desde el interior mío se desbordan porque son impulsivas. Mi militancia es según otro criterio. Mi militancia es según el enorme, maravilloso propósito de Dios. Los planes de Dios en relación con mi vida. Ese programa especial de Dios que me quiere llevar a moverme en mi existencia por encima de todas estas fuerzas biológicas que pugnan por controlar los intereses existenciales míos. Yo tengo otra manera de vivir porque estoy militando desde otro territorio porque yo soy un cristiano. Como cristiano, mi militancia no se confunde con las condiciones biológicas de mi naturaleza. ¿Por qué? Porque es que los cristianos no estamos puestos en este mundo para vivir como animalitos guiados por sus fuerzas instintivas, sino que estamos colocados aquí para elaborar una existencia que trasciende todo eso, que supera todo eso. ¿Ya? Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Ya? Dice el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. La carne no es una herramienta de trabajo
de la vida de un cristiano. Los cristianos no usan la carne como armas para sustentar su existencia, como recursos que sostienen su existencia. Andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. ¿En quién? En Dios. ¿Para qué? Para destruir las fortalezas, dice el texto, la destrucción de fortalezas. Ya nos detendremos más adelante a analizar esa idea de fortalezas que tenemos que destruir, porque una fortaleza es una construcción hecha de una forma tan sólida que resulta inexpugnable, resulta imposible aparentemente de conquistar, de alcanzar, de someter. Tenemos que hay condiciones en la carne que se han convertido en fortalezas, pero ya analizaremos todo eso. Dice, son poderosas en Dios las armas de nuestra milicia para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Fíjense ustedes que uno pensando construye argumentos o permite que otros en uno elaboren argumentos para ver las ideas como insalvables, como inexpugnables, como ideas que no pueden ser contrastadas. Esa es la educación que recibimos, es la idea de nuestros maestros en las universidades, en las instituciones educativas superiores, donde nos quieren decir, es que ustedes con esas ideas religiosas, ustedes no pueden nunca contrastar con todas estas poderosas ideas que la ciencia está elaborando. Y cuando uno va a ver, no es la ciencia la que dice las cosas, sino el manejo político de un argumento que se quiere interpretar desde un enfoque y con eso descartar los argumentos de nuestra fe. Entonces la gente va elaborando fortalezas muy consistentes en su forma de pensar. Y dice Pablo, no, es que nosotros tenemos armas en Dios para destruir esas fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y bastante de eso que conocemos en este siglo XXI, se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vea que es una argumentación grandiosa. Pablo entonces les está diciendo a los corintios en esta segunda carta, ustedes tienen que aprender a desarrollar esa capacidad de no depender de las fuerzas simplemente instintivas, de las fuerzas pasionales, no depender exclusivamente de las fuerzas hormonales de ustedes, que usted tenga que decir, es que mis hormonas me descontrolan, es que mis hormonas hacen conmigo lo que quieran, que usted no tenga que depender de tantas cosas que tienen que ver con territorios biológicos que otros tratan de influenciar, porque usted se convierte en una persona reducida, que termina siendo como un animalito manejado por la fuerza del conocimiento de otros que lo controlan desde esas áreas que usted no ha aprendido a someter al régimen de Dios y a la obediencia a Cristo. Pablo le dice a los corintios, ustedes necesitan entrar en una disciplina muy seria. Ustedes creen que saben mucho. Ustedes creen que han entendido la vida de maravilla. Ustedes creen que todo ese bagaje cultural que los ha hecho famosos en medio de las comunidades de los griegos, ¿ustedes creen que con eso van a conquistar los territorios del reino de Dios? ¿Van a conquistar los espacios del pueblo guiado a través del evangelio? No, eso no les sirve de nada. Ustedes tienen que bajarse de esa nube y comenzar a estructurar otra manera de pensar, porque como lo están haciendo, no van a llegar
a ninguna parte. Y es que, hermanos míos, una verdadera conversión para salvación solo puede ser radical y definitiva en la medida en que esté sustentada por un cambio total de nuestros pensamientos y la manera como elaboramos esos pensamientos. Es como buscar el acercamiento a la altura del pensamiento divino para que le encontremos sentido al desarrollo de sus ideas reveladas. Yo puedo leer un texto de la Biblia y decir, Dios dice esto, pero si mi enfoque a nivel de razonamiento, de mis pensamientos, mi enfoque es estrictamente humano, en términos de lo que la cultura me da, yo puedo leer el texto y no entender el mensaje de Dios, porque creo entender cosas que son las que culturalmente se me evidencian y no son las que definitivamente Dios quiere enseñarme. Por eso, en ese texto que encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 55, es una visión de enorme valor para nosotros los cristianos, ese poder reconocer que en relación con Dios nos estamos moviendo en una esfera muy superior, muy por encima de todo este juego de elaboraciones, de pensamientos, de argumentos que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, nosotros nos hemos venido acostumbrando a desarrollar. En esta época, nosotros hablamos de este mundo posmoderno, de estas posibilidades actuales de la tecnología, hablamos de muchos conocimientos alrededor de cosas y al final nosotros terminamos siendo analfabetas en el conocimiento de los argumentos que Dios nos da para que elaboremos un pensamiento que alcance a prevalecer por encima de los fracasos que producen el pensamiento que en cultura está de moda, ¿verdad? Las modas pasan, las elaboraciones, los pensamientos, las costumbres van pasando. Pero cuando yo construyo pensamientos alrededor de los argumentos de Dios, mis pensamientos permanecen cuando esas cosas están cambiando. La gente a veces se queda en el aire porque lo que pensaba importante ayer ya no le sirve hoy. Pero nosotros los cristianos permanecemos firmes viendo lo de Dios de la manera que siempre debemos verlo y descubrimos que eso de Dios nos está guiando a un nivel de desarrollo existencial, no dependiendo del vaivén de ese movimiento incierto de los manejos culturales. ¿Ya? Y eso es lo que Cristo promueve en nosotros, es lo que el apóstol Pablo quiere motivar en esa congregación, es lo que los profetas en Israel quisieron despertar en el pueblo, que no dependan de las épocas, que dependan de un Dios que permanece inalterable, que permanece inviolable a lo largo de siglos y siglos, que nadie le cambia su pensamiento porque su pensamiento está ligado a una eternidad y no a situaciones circunstanciales, que por tanto cuando nos unimos a esa manera de pensar de Dios, estamos nosotros haciendo que los criterios que nos muevan permanezcan más allá de las circunstancias sociales en las que nos estamos moviendo a lo largo de la vida. En Isaías 55, entonces, el profeta le dice a los creyentes, en el versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Dice él, deje el impío su camino, es decir, la persona que vive desconociendo los criterios de Dios, que no establece una relación vertical, una relación con Dios válida. Deje ese impío su camino y el hombre injusto o inicuo, está hablando de las relaciones horizontales, deje ese hombre injusto sus pensamientos, sus elaboraciones hechas con criterio
injusto, con criterio inicuo. Y vuélvase a Jehová. Ustedes han hecho eso por otros enfoques de pensamientos, de motivaciones, de intereses. Ahora vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él es capaz de pasar por alto toda esa torpeza y darles la oportunidad de renovar su pensamiento, porque Él les dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, hay una distancia abismal entre un pensamiento elaborado con el criterio de este mundo y un pensamiento elaborado con las razones de Dios. Y esa distancia se da con altura. Más altos los cielos que la tierra, así mis pensamientos más que los vuestros. Es una conversión entonces que se tiene que dar a dos niveles. Cambio de lo que se piensa. Hay que cambiar de pensamientos. Yo tengo que construir nuevos pensamientos. Si me estoy moviendo en los terrenos en los que Dios está afectando mi vida, yo tengo que mudar pensamientos. Hay pensamientos que ya no me sirven. Hay gente que está elaborando los mismos pensamientos que ha tenido siempre. Y hace 5, 6, 7 años se convirtió al Evangelio. Entonces, ¿cómo puedo estar elaborando los mismos pensamientos si ya me convertí? ¿Qué quiere decir? No me he convertido. En la práctica, no me he convertido. En la práctica, mi manera de pensar desnuda el hecho de que yo no me he encontrado con razones nuevas, con criterios nuevos, con motivaciones nuevas, con intereses nuevos para afincar, para establecer en terreno firme mi existencia. ¿Cómo es posible que yo hace un año entregué mi vida al Señor y acepté las razones de Dios por su palabra y aún sigo elaborando los mismos pensamientos de siempre, las mismas ideas, los mismos criterios, las disposiciones actitudinales mías están allí de la misma forma porque no he renovado nada? Entonces uno dice, ¿de qué conversión estamos hablando? Ya. Esa es una conversión que se tiene que dar en ese cambio de pensamientos, como cambios también en la forma como se piensa. De modo que el estilo de pensamiento debe dar un giro definitivo. Uno tiene en el medio social religioso mucha gente que tiene argumentos cristianos. Uno tiene que decir, eso que dice tiene sentido. Jesús les dijo a sus discípulos, oigan a los fariseos, porque ellos dicen cosas muy interesantes. Ellos lo que les dicen tiene sentido. Pero por favor, no les presten atención a las elaboraciones actitudinales de ellos, demostrando que una cosa es el argumento expresado y otra cosa son los pensamientos que surgen de la mente de ellos, de modo que la inspiración de sus pensamientos no es ese argumento religioso, sino que viene de otro tipo de motivación. Ellos tienen otra fuente. Así tenemos mucha gente en la iglesia. Cuando a una persona yo le escucho los argumentos que le daba el papá cuando era niño y está dependiendo de esos argumentos, y uno escucha el argumento y dice, eso no es cristiano. No es cristiano, no lo puede decir una persona que es cristiana. De hecho, el papá le decía eso porque el papá no fue cristiano, nunca entendió el evangelio. No hay por qué juzgarlo a él
porque nunca nadie le habló del Evangelio. Ese argumento del papá tiene sentido para ese momento de su historia, pero si ese hijo ya se convirtió al Evangelio y aún hoy sigue pensando ajustado a los argumentos y a las razones que le dio el papá y no a las razones que da Dios por la palabra, entonces uno dice, no se ha convertido. Entiendan, hermanos, convertirse no es una experiencia estrictamente religiosa, formal, es una experiencia de acá, de acá. Hay una cantidad de ideas que vamos a analizar al respecto, demostrando que nosotros carecemos de salud en ese campo. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado la más mínima habilidad para pensar como un cristiano debe pensar. ¿Ah? Para elaborar criterios existenciales como un cristiano debe elaborar esos criterios. Y yo tengo que decirle a mi papá, vivo o muerto, le tengo que decir, papá, muy interesante lo tuyo, pero ya no me sirve. ¿Por qué? Porque Dios me ha dicho otra cosa. Y Dios tiene razón, porque Dios es verdad. ¿Cuánto me hubiera gustado que tú hubieras conocido este argumento? Yo no te puedo juzgar por eso, y Dios es misericordioso. Pero lo que sí te puedo decir es que hay maneras de ver la vida superior a lo que tú me planteas. Nosotros leíamos en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, al comienzo del culto. Es una historia muy interesante, muy llamativa. Una historia del profeta Eliseo en relación con un general sirio, un gran general sirio, una persona muy importante, una persona de mucho poder en Siria. Y en aquel entonces, Siria era una potencia de la región. Y los israelitas eran de las poblaciones más débiles de la región. Por tanto, los israelitas estaban continuamente casi que sometidos a la influencia de los sirios, expuestos a sus manejos, a sus caprichos. En el texto se nos habla de una joven israelita que, capturada por unos merodeadores sirios que bajaban a la tierra de Israel, ella fue llevada en forma de cautiverio, se convirtió, la hicieron esclava. Parece que eso era una costumbre, el poder de las grandes potencias esclavizan a la gente de los pueblos débiles, de los pueblos pobres. Y uno descubre allí un desbalance social político enorme. Y en esa condición, el texto nos narra un milagro. ¿Ya? Es una historia de un milagro. Cómo se da, cómo se construye, cómo se elaboran las ideas alrededor del milagro. En esa historia de la sanidad del sirio Naamán se encuentran formas de pensar que hacen posible la realización del milagro. Hay algunas personas en la historia que facilitan el milagro. Pero al mismo tiempo hay otras maneras de ver las cosas, criterios, pensamientos, absolutamente inconversos. Yo digo inconversos, es decir, no corresponden a la actitud de un creyente del Dios judeocristiano que nosotros conocemos, del Dios de los israelitas, del Dios hoy de la iglesia. Formas de pensar inconversas que de hecho
si todo dependiera de esas formas de pensar, el milagro nunca se hubiera realizado. Fíjense que todo tiene que ver con enfoques, con maneras de pensar. Hay condiciones por las cuales un milagro se facilita, condiciones mentales que facilitan un milagro, pensamientos que abren la puerta para que la obra maravillosa de Dios se realice. Hay otras formas de pensar que son un obstáculo continuo, una condición que impide que la obra de Dios se manifieste. Hay actitudes de pensamiento que estropea la salvación de las familias. Un papá, una mamá con unos criterios enfermos estropea las posibilidades de salvación de su familia, ¿ya? Hay otros que, en cambio, por su manera de pensar, por la manera de elaborar argumentos existenciales, como creyentes, le abren la puerta a que gente que nadie daría un centavo desde el punto de vista espiritual por ellos, esas personas pueden llegar por el efecto de una manera válida de pensar que alguien tiene. Estas maneras de pensar nosotros las vemos en el medio religioso. Y vemos gente muy enferma, gente elaborando ideas terribles, elaborando argumentos que uno dice, ¿qué asidero tiene eso? ¿Por qué ella piensa así de él? ¿Por qué él elabora esas ideas de sus hijos? ¿Por qué ella elabora esos criterios de su hija? ¿Cómo puede ver a su hija así? ¿Cómo puede ver a su hijo así? ¿Cómo puede ver a su cónyuge de esa manera? Para esa persona todo se ve muy normal. Porque esa persona no entiende que está desenfocado. Pero si usted tiene la habilidad de hacer ese discernimiento en razón a la objetividad que Dios le ha dado en el desarrollo de su vida, usted dice, es muy triste, porque esa persona todo lo que toca lo va a estropear por su manera de pensar. Bueno, en esa historia hay esas dos condiciones. Gente que piensa bien, gente que piensa muy mal. ¿Ya? Se evidencia en la historia un pensamiento creyente en dos personas. La muchacha israelí, sierva de la esposa de Naamán, la que estaba haciendo mención ahora, en su condición de esclava en un país poderoso que debía presumir de su superioridad sobre el pueblo de Israel, y sin embargo, ella tiene claro que su Dios es realmente poderoso y que el profeta tenía de Dios toda virtud para una sanidad de esa dimensión, de esa envergadura. Ella le dice a la esposa de Naamán, vea, si ustedes pudieran conocer al hombre de Dios que tenemos en Israel, ese Señor puede realizarles la sanidad. En otras palabras, si ustedes pudieran conocer el Dios que tenemos en Israel, está hablando una sierva, está hablando una esclava. Yo creo que el patrón Naamán puede ser sanado. La forma como deja ver las cosas se muestra como una creyente. Ella es creyente. A los ojos de esa sierva, que es israelita, Naamán, poderoso general de una nación poderosa, debía tomar la actitud humilde de quien se postra y ruega ante el hombre de Dios. Le dice en el texto le dice ella a la esposa de Naamán, si rogase mi señor
al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra, si rogase. ¿Cómo puede decir esta mujer tonta, esclava, que mi esposo, el general Naamán, jefe de los ejércitos de Siria, va a ir donde un andrajoso profeta y le va a rogar, sáname? ¿Cómo se le ocurre a ella semejante bestialidad? Pero fíjese que esta mujer entiende los criterios relacionales bien, porque para ella su Dios es mucho más grande y el profeta de Dios es más significativo que todo el poder que tiene el general Naamán. Es una creyente. Es una creyente. Dios y lo suyo está por encima del poder militar de una nación grande, de una nación muy superior a Israel, pero nunca superior al Dios de Israel. Hay gente en el medio cristiano que casi ofrece rendida los servicios del conocimiento de Dios a quienes se ven poderosos en el mundo, no para decirles, es que necesitan ustedes cambiar de actitud y darle honor a Dios, sino, no. Para nosotros será una honra muy grande que ustedes lleguen a nuestra fe, lleguen a nuestra iglesia. Dice, si no les muestran las cosas como deben ser, nunca esas personas llegarán a conocer al verdadero Dios, porque les está mostrando un Dios humillado, un Dios inferior, un Dios sometido a la grandeza de ellos como gente importante, como gente de dinero, como gente de prestigio. Si no deponen todo eso para ver a Dios como el soberano, nunca tendrán una intervención de Dios en la vida de ellos. Y yo espero que los miembros de la iglesia en eso piensen con cordura. Nosotros no tenemos que ir ofreciendo los servicios de un Dios que quiere salvar, claro, que quiere redimir personas, pero no ofrecerlos en la forma de personas acomplejadas ante la grandeza de la gente importante de este mundo. Respecto de la salvación, aquí no hay gente importante, aquí hay gente necesitada. De modo que debemos colocar en perspectiva objetiva, si yo soy creyente, eso es una forma de pensar de creyente. Frente a Dios todo es pequeño. Frente a Dios todo es insignificante. Y nada tiene por qué afectar visión de grandeza si es que se está acercando a Dios para encontrarlo como aquel que lo puede rescatar de su tragedia o de su necesidad. Fíjense que esa mujer, sí, siendo esclava, supo decir las cosas, supo colocarlas en perspectiva objetiva, entendiendo que todos los elementos se deben colocar en el sitio justo para la honra de su Dios. El otro pensamiento creyente presentado en la historia es el pensamiento del profeta Eliseo, quien toma la posición de un siervo de Dios que nunca funciona con criterio servil ante los hombres, no importa lo grande e importante que ellos sean. Entienden que el milagro solo será posible si Dios es colocado en alto por encima de todo. En la historia, como se muestra,
Eliseo, que se da cuenta que el rey de Israel, abrumado, asustado, perturbado por la carta que le envió el rey de Siria, dice el versículo 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios? ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? ¿Ya? Considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Ese hombre se sintió atacado, se sintió agredido, porque nunca pudo entender por qué el otro rey envía a un leproso, a un general leproso, a que él lo sane, porque en la expresión del texto, el rey de Siria le dice en la carta que le envía, le dice, toma también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra, los sanes de su lepra. Es decir, es el manejo de unos intereses de poder de Estado, de poder político, de dominio. Y cree el rey de Siria que el asunto es entre reyes, ese rey de Dios no conoce nada y parece que el rey de Israel tampoco. Y entonces este rey de Israel entra en un gran conflicto, dice que rasga sus vestidos y dice, pero ¿cómo voy a hacer yo esa sanidad? ¿De dónde saco yo recursos para sanar a este hombre? Dice el texto que cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vean ustedes que es un creyente, una persona confiada en el poder de Dios, que no importa la grandeza de Siria, si algo hay para hacer con un leproso sirio, eso lo puede hacer Dios. Eso no lo puede hacer el rey de Israel, eso lo hace Dios. Y este hombre descubrirá que en Israel no hay ejército que valga la pena frente al ejército de Siria, pero en Israel sí hay profeta, porque en Israel hay un Dios poderoso. Yo creo que esa visión a nosotros nos debe influenciar, nos debe tocar enormemente. ¿Ya? Por otro lado, en la historia, el profeta Eliseo no sale al encuentro del hombre grande de Siria. Le envió un mensajero y una orden con un mensaje lacónicos, un mensaje corto, concreto, sin afectaciones. Le dice, le manda a decir, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Ve? Eliseo mantiene la dignidad de la grandeza de su Dios, por tanto no sale a recibir al general, sino que le envía a su siervo. Quiere mantener la distancia, quiere mantener el sentido de valor, la dignidad superior de Dios, y lo demuestra dejándole ver al sirio que si quiere el milagro de Dios, tiene que bajarse de su pretensión de grandeza y permitirle a Dios hacer una obra de restauración en la actitud dispuesta de un hombre que le reconoce su grandeza. Cuando ya se hizo el milagro, entonces nosotros vemos a Eliseo recibir a Naamán, ya Naamán muy afectado por el acontecimiento, dándole la gloria a Dios y dispuesto de una forma sincera a ser generoso, pagándole a Eliseo
el milagro recibido. Pero Eliseo no recibió ningún bien. Eliseo le dice a Naamán, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Qué interesante esta postura, hermanos míos. Y yo digo, a veces los líderes religiosos demostramos que nosotros no tenemos mente de creyentes, porque no privilegiamos la salvación de una persona sobre los elementos cómodos y los elementos, digámoslo así, físicamente favorables para la causa religiosa. No privilegiamos esos intereses de salvación de las personas sobre esos otros elementos, ¿ya? Él no aceptó ningún bien. Es una actitud de honra a Dios que nosotros tenemos que aprender a ver con objetividad. La causa de Dios no se enriquece con bienes inconversos. Por favor, por favor, por favor. Lo de Dios no permite que lleguen bienes inconversos, pues jamás el espíritu inconverso, convencido de que sostiene la obra de Dios, llegará a convertirse. El inconverso no se le debe dar poder en el medio espiritual, presumiendo que tiene cómo hacer algo por el medio, porque todo lo que necesita esa persona es descubrir que el medio es el que tiene que hacer algo por él, hacer algo por ella. Y en eso hay que mantener el sentido digno. La actitud de Eliseo es una mente muy creyente. No deben creer que tienen derecho y no considerar que están recibiendo un favor. El dinero de mucha gente hace que, estando esas personas en el plan de acercarse a Dios, a través de su dinero terminan nunca acercándose a Dios, porque toda su relación con el medio religioso lo establecen a través de dádivas que están haciéndole creer a la persona que es muy importante, que es muy representativo, que es muy respetable, y nunca le va a permitir ver que es un necesitado y que el poder de Dios es su verdadera necesidad. Y ese poder de Dios no está en el poder de su economía, sino que el poder de Dios está en el pueblo de Dios, está en la iglesia, está en la comunidad espiritual. ¿Cuánto daño se le ha hecho a la gente a lo largo del tiempo? ¿Cuánta gente está en los medios religiosos sin llegar nunca a convertirse, presumiendo del lugar que tienen, porque de alguna forma les han hecho sentir que su dinero es más importante que su presencia, que su dinero es más importante que su necesidad de salvación? Y ese no es el mensaje. Estamos salvando personas y tenemos que convencerlos de que lo que menos importa es su dinero hasta que no lleguen a ser realmente personas convertidas a la causa de Dios. Si eso pudiera suceder válidamente, hoy mucha gente estaría agradecida de los medios religiosos, porque los habrían llevado hasta reconocer
que más es la necesidad que tienen que el poder que tienen. Solo allí hay salvación. El proceso que hizo el profeta Eliseo con Naamán, hermanos míos, es grandioso. Su efecto es extraordinario. Naamán sale de allí con una decisión de conversión, llevando tierra de Israel para Siria. La idea de la tierra como elemento sagrado para su culto, porque ya quiere hacerle culto al Dios de Israel. Un hombre que previamente había despreciado las aguas del Jordán, comparado con las aguas de los ríos de Siria, ahora coge 2 bultos de tierra de Israel para convertirlo en su santuario, demostrando que se bajó de su grandeza y dignificó a su Dios, al Dios de Israel, lo dignificó y de esa forma elevó su visión de la categoría del pueblo que antes él había despreciado. ¿Ya? Eliseo también enfrentó a Giezi, su siervo, por dejarse arrastrar de su codicia y no entender el valor de la postura que el profeta había tomado como condición indispensable para los grandes propósitos de Dios que trascendían cualquier interés inmediato y mezquino. Hermanos, ¿por qué razón nos dejamos seducir por un impacto económico y no dejamos a Dios obrar su obra de salvación, dejándole ver a las personas que lo más importante es su acercamiento a Dios? Ningún valor tiene los intereses económicos o los aportes que haga, y que primero tiene que llegar a Dios antes que cualquier otra cosa. Eliseo le dice a Giezi, ¿es tiempo de tomar plata? Es un texto para leerlo con mucha actualidad. ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? ¿Este es el tiempo? Cuando estamos tratando de salvar a un pobre hombre que vino enfermo y recibió sanidad y que necesita tomar decisiones espirituales para comenzar a vivir en Siria como un creyente israelita. Esa perspectiva demuestra que Eliseo se la juega a través de pensamientos elaborados con el criterio de Dios. Quiero dejar el análisis allí, porque es una indicación de mucha salud, la de Eliseo. Es una indicación de una persona tan solvente, tan clara, que no hace movimientos tontos, que no toma posiciones a veces de servilismo, ¿ya? Que mantuvo la dignidad de la causa de Dios y que supo mantener la postura de discreción, de solemnidad, para enseñarle a un poderoso sirio que las cosas con Dios no son problemas de Estado, que las cosas con Dios son relaciones espirituales, que hay que cambiarle el contexto y elaborar pensamientos en otro orden. Que una cosa es un general sirio dirigiendo un ejército y otra cosa es un general sirio recibiendo sanidad de Jehová. Una cosa es un gerente de una empresa dirigiendo su empresa y otra cosa es un gerente de una empresa buscando a Dios para que lo salve, para que lo rescate, para que lo saque
de sus condiciones dañadas, afectadas, y lo renueve en el interior de su vida. A veces el medio social religioso hace un trabajo totalmente descompensado porque no sabe pensar, no sabe actuar con el criterio que debe actuar un creyente. Dios es lo máximo y no hay nada que se le compare. Espero que hasta aquí esta reflexión esté sirviendo. Hay que cambiar de enfoques. Hay que pensar distinto, hay que pensar como creyentes, hay que salir de las formas de ver la vida que tiene la gente común y elevarlos a la categoría de una actitud mental donde Dios esté lanzándonos a ver las cosas con una visión que hace distinción total con el común y genera ambientes salvadores para todas las personas que se relacionan con el que piensa así. El pensamiento de la gente está enfermo. El de muchos creyentes está enfermo. Muchos creyentes son como el rey de Israel. Muchos creyentes son como Giesi. Muchos creyentes son inconversos manejando ideas religiosas. Pero es el tiempo de la conversión, cambiando nuestra manera de pensar. Que Dios nos ayude. Pónganse de pie. Vamos a orar. ¿Qué necesidad tan grande hay, no? Cuando usted comienza a pensar en el origen de muchas ideas que usted maneja, usted tiene que decir, allí no está Dios, allí están otras personas. Allí están mis amigos de trabajo, allí están mis maestros del colegio, de la universidad. Allí está mi familia, pero allí no está Dios. Necesitamos que Dios prevalezca y vamos a orar en ese sentido. Padre eterno, gracias por esta claridad que nos estás concediendo, por esta visión renovada que nos estás dando, Señor, por esta apertura que estás haciendo en la mente nuestra, llevándonos a entender el valor de pensar como creyentes, como auténticos creyentes, que necesitamos reconstruir nuestras maneras de ver la vida, de establecer espacios relacionales, de entender, Señor, los territorios en los que debemos movernos con seguridad. Gracias, Padre Santo, porque es de esta forma de pensar como nosotros podemos hacer distinción, es a través de esos criterios como tú puedes obrar en nosotros y estamos abriendo los espacios para los grandes milagros en la vida nuestra y en la vida de mucha gente alrededor. Haz tu obra, Señor, ayúdanos a reconstruirnos y en este caso a replantear nuestra manera de pensar. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a ir trabajando esto de nuestros enfoques mentales de una manera ideal. Que Dios les bendiga a todos. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela, y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco.
pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para hacer en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida de mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.